Ya, buenas tardes, alumnos. El día de hoy vamos a tratar la clase de traumatismo geniturinarios. Los traumatismos geniturinarios no son muy frecuentes en la práctica médica, pero cuando se dan esos traumatismos pueden ser bastante, incluso bastante severos, que puede llevar incluso a la muerte del paciente. Lo primero que vamos a ver es la lesión renal. O sea, el primer órgano que vamos a ver del tracto urinario es el riñón. Y el riñón puede ser, digamos, puede ser afectado cuando hay una afección urogenital o cuando son politraumatizados los pacientes, vienen por politraumatismos. El 10% de estos pacientes politraumatizados presentan una afección urogenital y la lesión renal es lo más frecuente. La manera de producirse la lesión a nivel del riñón son mediante acciones contusas o penetrantes. Y las contusas son las de mayor proporción, de 60 a 90% es por acción contusa. Y eso generalmente es por accidente de vehículos motorizados. Antiguamente este tipo de causas no era muy frecuente, pero ahora con el aumento del parque automotor y los accidentes que ocurren diariamente, esta acción por accidente de vehículos motorizados es la más frecuente que se ve en la actualidad. Pero también se puede ser por caídas y lesiones durante práctica deportiva, sobre todo los deportes de contacto. Y penetrantes ya es menor cantidad, de 10 puede ser incluso 40%, heridas por proyectil de arma de fuego y por arma blanca. Entonces, también las heridas por arma de fuego han aumentado y también se ven un poquito más de casos de pacientes que llegan a las emergencias por heridas por arma de fuego. Hay que tener en cuenta que en cualquiera de estas estructuras que envuelven al riñón se pueden lesionar, pero también hay que remarcar que los riñones y toda la vía urinaria es retroperitoneal, o sea, está por fuera del peritoneo, pero en la parte posterior. Entonces, y está bien protegido por los músculos dorsales y por las últimas costillas. Pero muchas veces cuando uno recibe un golpe a nivel de la región costolumbar, esos elementos de protección se pueden volver en contra del riñón, sobre todo cuando hay fractura de las últimas costillas. Entonces se fractura la costilla y la parte fracturada puede penetrar en el riñón y producir gran daño. Pues hay que tener en cuenta que el riñón puede romperse en cualquiera de estas estructuras. Entonces, los aspectos anatómicos son muy importantes en tener en cuenta. Cápsula propia del riñón, parénquima renal, la cápsula de Gerota, que es la que cubre al riñón, y el pedículo renal. Entonces, en cualquiera de esas estructuras se puede romper el riñón y todos esos se llama traumatismo renal. Cuando uno le llega a la emergencia a un paciente con politraumatizado y quiere descartar si esto se debe a un problema de vías urinarias o no, tiene que ir y observar la orina de este paciente. Muchos de estos pacientes politraumatizados, lo primero que se hace es vías aéreas y una
una vena permeable, o sea, y se le pone en algunos casos sonda de Foley con su bolsa colectora. Entonces lo que el urólogo que hace va y observa la bolsa colectora. Si la orina está hematúrica, es probable que tenga algún problema a nivel de las vías urinarias. Pero si no hay hematuria, es poco probable, pero hay casos de pacientes que no tienen hematuria y tienen una gran lesión renal o gran lesión del tracto urinario. Por eso hay que tener en cuenta que el grado de hematuria no se correlaciona con la severidad de la lesión renal. ¿Qué significa esto? Que uno puede tener una gran lesión en el riñón, incluso con desprendimiento del pedículo vascular, y puede tener una hematuria microscópica. En otros casos puede tener un traumatismo renal grado 1, que solamente hay compromiso de la cápsula renal, pero que tiene una hematuria bastante severa. Entonces eso hay que tener en cuenta, que no se confíen ustedes en la cantidad de sangre que está eliminando el paciente por la vía urinaria, porque puede ser que tenga una hematuria incluso microscópica, pero que tiene una gran lesión a nivel del riñón. Entonces, ¿cuáles son los datos clínicos que nosotros vamos a tener en cuenta? Entre los síntomas existe dolor en la región costolumbar, eso justamente donde recibió el golpe o donde recibió la lesión por arma blanca o arma de fuego. Hay hematuria, que eso es lo importante. Cuando uno quiere ver si hay un compromiso de las vías urinarias, tiene que ver si hay hematuria o no hay hematuria. En algunos casos puede haber distensión abdominal, ilio, náuseas y vómitos como síntomas. Y como signos puede llegar incluso al shock hipovolémico. Pero cuando uno examina al paciente, tiene que examinar la región costolumbar. Y se va a encontrar una región, una equimosis en el costado, que nos indica que el paciente ha recibido un golpe en esa zona. También tenemos que tener al examen clínico, ir examinando las últimas costillas. Y si sentimos un crujido de las últimas costillas, quiere decir que hay fractura de las costillas. Y como ustedes están viendo, las últimas costillas están en relación directa con el riñón. Si se fractura una costilla, esta costilla puede penetrar dentro del riñón, parénquima renal, y producir gran daño. También hay abdomen distendido, y cuando nosotros hacemos la auscultación de este paciente, vamos a encontrar silencio abdominal. Dentro de los datos del laboratorio, hematuria macroscópica o microscópica, o sea que todo paciente que usted llegue por politraumatismo, tienen que ponerle una sondita y luego mandar la orina. Si es que no es visible al ojo humano la hematuria, o sea que quiere decir que tiene menos de 100 hematías por campo, se le manda a hacer un sedimento de orina. Y en el sedimento de orina nos van a indicar si hay hematuria microscópica o no. Ahora, cuando se es evidente, ya no hay necesidad incluso de mandar a hacer un sedimento de orina. El hematocrito, cuando llega un paciente y si el accidente no ha sido demasiado lejos del centro asistencial, vamos a encontrar nosotros que el hematocrito puede estar normal, porque el sangrado no es tan profuso, sino que poco a poco el paciente va sangrando y va ocupando ese sangrado en la región retroperitoneal. La lesión renal tiene grados de compromiso.
Entonces, desde el 1989 se clasificó esta lesión renal en cinco grados. El grado 1, como ustedes ven en el esquema, es un hematoma debajo de la cápsula renal, pero sin que ésta se rompa. O sea, no hay ruptura de la cápsula renal. El, el, el hematoma se encuentra cubierto, localizado en esa zona, sin expandirse. El grado 2, ya hay una lesión de la corteza renal. Ahí están viendo ustedes el esquema, un pequeño, una pequeña ruptura del parénquima renal, pero sin llegar al sistema colector, o sea, no llega a las vías urinarias. El grado 3, la lesión es un poquito mayor, mayor de 1 centímetro, pero no afecta el sistema colector. Llega la médula, pero no al sistema colector. Por lo tanto, no va a haber extravasación de la sustancia de contraste, entonces no se van a formar los famosos urinomas. Grado 4, aquí sí ya afecta el sistema colector, o también puede haber una lesión vascular con hematoma localizado. ¿Qué significa hematoma localizado? Que el hematoma comprime el vaso y no permite que siga sangrando. Y grado 5, ya aquí, cuando se encuentran varias lesiones a nivel del riñón, a esto se llama estallido renal. Entonces la lesión, o puede haber lesión vascular, incluso con trombosis de los vasos principales. Entonces acá están viendo ustedes, hay una lesión, por ejemplo, en la parte superior derecha, el grado 1, están viendo donde está la flechita, el hematoma, pero sin romperse la cápsula. Grado 2 es un poquito más profundo. El grado 3 es más de 1 centímetro. Y el grado 4 incluso puede ser con lesión vascular. La lesión renal, no a todos los pacientes que tienen hematuria por traumatismo costolumbar se le hace un estudio radiográfico. ¿En qué casos nosotros hacemos estudios radiográficos? ¿En qué tipo de pacientes que tienen traumatismo geniturinario? En un adulto con hematuria macroscópica, o sea, si viene un adulto que recibe un golpe en la región costolumbar y aparte le ponemos una sonda y encontramos una hematuria marcada macroscópica, quiere decir que es observada al ojo humano, a eso le mandamos a hacer un estudio radiográfico. Adulto con hematuria microscópica, pero que puede estar entrando a shock hipovolémico, o sea, donde encontramos nosotros una presión arterial menos de 90 milímetros de mercurio y además una taquicardia. También se hace un estudio radiográfico a todo paciente menor de 16 años, o sea, de 16 años para abajo, con hematuria, que haya recibido un golpe en la región costolumbar, sin importar el grado de hematuria, o sea, no nos interesa ahí. Cuando es menor de 16 años, no nos interesa si tiene hematuria macroscópica o microscópica. Lo que interesa es que tenga hematuria. Si tiene hematuria, recibe un golpe en la región costolumbar, a ese le hacemos estudio radiográfico. También a sospechosos de trauma contuso por desaceleración, aún sin hematuria. ¿Cuál es el trauma por desaceleración? Son aquellos pacientes que caen en posición de altura, de una altura que más o menos, y a eso se llama latigazo, o sea que el riñón se desprende, incluso después se puede desprender el pedículo vascular. También hay que hacer un estudio radiográfico a todo paciente que tiene una lesión penetrante en la región costolumbar,
aún sin hematuria. O sea, muchas veces la lesión del riñón no produce hematuria, como en el caso de lesiones por arma blanca o arma de fuego, porque la sangre se vierte hacia la cavidad retroperitoneal. El estudio de elección para hacer el diagnóstico de traumatismo renal es la tomografía. Entonces, la estudio de la tomografía abdominal con el contraste. Pero cuando nosotros exploramos al paciente, se le puede hacer una sola urografía excretora, pero con un solo disparo, después de inyectar 2 miligramos por kilo de peso de contraste en el transoperatorio. Cuando se está operando, se puede hacer este tipo de examen. Entonces, el tratamiento de la lesión renal, hay medidas de emergencias. O sea, llega el paciente recibió un golpe en la región costolumbar y viene con hematuria. Ahora, si nosotros después de haberle hecho el estudio encontramos que solamente es una lesión contusa y las lesiones son menores, el manejo es conservador. ¿Qué significa manejo conservador? Reposo e ingesta de bastante líquido. Cuando se hace intervención quirúrgica, porque no todos los pacientes requieren intervención quirúrgica, solamente un 5% de los pacientes de traumatismo renal requieren intervención quirúrgica por sangrado. Entonces, por sangrado persistente, o sea, ustedes tienen el paciente, tiene hematuria, le ponen ustedes tiene el hematocrito bajo, le ponen ustedes su transfusión sanguínea y se mantiene el hematocrito bajo. Entonces, esos pacientes son candidatos para cirugía porque es un sangrado persistente. También en casos de que le han hecho ustedes una urografía excretoria, ya han encontrado que hay ruptura del urétero o de la pelvis renal. Entonces, a eso da lugar a una extravasación de la vía urinaria y por lo tanto se va a formar un urinoma y el urinoma se puede infectar. O también, por ejemplo, cuando hay necrosis o lesión del pedículo renal. Y todo paciente que tenga una lesión penetrante, tanto por arma blanca o arma de fuego en la región costolumbar, eso requiere exploración quirúrgica. Entonces ustedes están viendo acá, en este esquema, las lesiones del riñón cuando es traumatismo o cuando es cáncer, la vía de abordaje es por vía abdominal. Las demás tipos de lesiones del riñón la exploramos nosotros por vía costolumbar. Pero cuando nosotros tenemos una lesión por arma blanca o arma de fuego en la región costolumbar, o sea, penetrantes, eso o cuando hay un cáncer de riñón, el abordaje es por vía abdominal. ¿Y por qué se hace el abordaje por vía abdominal? Porque nosotros, aquí por ejemplo se ve el intestino grueso, hacemos una incisión en la fascia y penetramos y vamos a observar rápidamente los vasos sanguíneos. Entonces, en ciertos casos hay necesidad de clampar los vasos sanguíneos para reparar el riñón o también para hacer nefrectomía si es que el riñón está muy afectado. Las complicaciones de la lesión renal, tenemos las lesiones tempranas, la hemorragia, que nos obliga muchas veces a transfundir sangre al paciente, extravasación sanguínea o extravasación urinaria que se llama urinoma, y este urinoma se puede infectar y va a producir un absceso perirenal. Y dentro de las tardías
tenemos hipertensión arterial, hidronefrosis y en último de los casos, fístula arteriovenosa. Entonces, las lesiones ureterales. Este es otro segmento del árbol urinario y representa lesiones externas del 1 al 4%, es bajísimo por acción externa. ¿Por qué? Porque ustedes han visto la anatomía de los órganos retroperitoneales, es bastante difícil que se pueda lesionar por una acción contusa en la región costolumbar, el uréter. Pero las lesiones quirúrgicas abiertas por histerectomía es lo más frecuente. El 54% de pacientes que tienen lesión ureteral se debe, sobre todo mujeres que son sometidas a histerectomía. ¿Y por qué en la histerectomía la lesión quirúrgica abierta es lo más frecuente? Porque el pedículo uterino pasa a 1 centímetro del uréter. Y muchas veces los ginecólogos penetran un poquito más la pinza para ligar el pedículo vascular uterino y clampan o a veces seccionan el uréter. Pero también se ha visto casos, por ejemplo, lesiones laparoscópicas en pacientes que han sido sometidos a electrocirugía o lesiones ureteroscópicas. En el caso de que nosotros introducemos un aparatito dentro del uréter que se llama ureterorenoscopio para explorar la pelvis renal. Lesiones en el uréter, procedimientos quirúrgicos pélvicos, ya hemos visto, herida por arma de fuego, accidente de desaceleración rápida, manipulación endoscópica con canastilla para los cálculos ureterales. Entonces, cuando nosotros introducimos, queremos sacar un cálculo, introducimos una pinza que se llama canastilla de Dormia y cogemos el cálculo. Pero en ese momento de coger el cálculo se puede coger también mucosa del uréter. Entonces, a la hora de extraer el cálculo, se extrae con parte del uréter y eso puede ser causa de un traumatismo ureteral. ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar en pacientes que tienen lesiones ureterales? La fiebre, dolor en flanco y cuadrante inferior, hilio paralítico que trae como consecuencia náuseas y vómitos. Pero lo más importante, hay que tener en cuenta, si es una mujer que ha sido sometida a histerectomía y al día siguiente presenta estos síntomas, lo que ustedes tienen que pensar que esta paciente puede ser portadora de una lesión ureteral. Y dentro de los signos tenemos hidronefrosis aguda. De ahí que es importante que a toda paciente que va a ser sometida a histerectomía se le debe hacer una ecografía prequirúrgica, porque hay muchas mujeres que por el mismo fibroma uterino pueden tener hidronefrosis. Entonces, si nosotros tenemos una ecografía previa, vemos si ha tenido hidronefrosis o no. Y si ha tenido hidronefrosis, después de la intervención quirúrgica, tenemos que ver si la hidronefrosis aumentó o no aumentó. Por eso es importante sacar una ecografía a estos pacientes. Pero también algunos pacientes se quejan de un dolor. Después al día siguiente, cuando se le pasa visita, se encuentra que existe un dolor bastante intenso a nivel de la región costolumbar. Puede haber náuseas y vómitos y además, si uno examina el abdomen, puede haber peritonitis. Por lo tanto, hay que tener en cuenta eso. En los datos del laboratorio, hematuria, que puede ser microscópica, pero si es macroscópica ya hay una necesidad de pedir un sedimento de orina. Y los datos radiológicos, tenemos la urografía excretora, la placa de abdomen simple
la uretrografía retrógrada, la ultrasonografía. La exploración con radio lúcido casi no la hacemos, o sea, la gamografía renal no hacemos en estos casos. Lesiones, el diagnóstico lo hacemos ya mediante la anamnesis, pero es importante sospechar en toda mujer que ha sido sometida a histerectomía, cuando presenta fiebre, leucocitosis, irritación local peritoneal y hematuria. Entonces hay que sospechar en esos casos, porque normalmente una paciente que ha sido sometida a histerectomía no tiene por qué tener este tipo de síntomas. Reconocimiento intraoperatorio. Muchos ginecólogos a veces se dan cuenta que han roto el uréter, pero a la hora que lo ligan dejó de salir la orina. Entonces, pero ya se tiene el reconocimiento intraoperatorio. El estudio de imágenes, tenemos la urografía excretora, que es el examen ideal para hacer el diagnóstico de traumatismo ureteral. Pero también se puede hacer una tomografía. La pielografía anterógrada o retrógrada casi no se utiliza porque el porcentaje de positividad es bien bajo. Acá están viendo ustedes una urografía excretora en la cual, sobre todo la foto del lado derecho, están viendo que ustedes que tiene la pelvis renal y donde está la flecha, ahí hay una salida de contraste, eso se llama urinoma. Acá en el lado derecho están viendo ustedes la pelvis renal normal. ¿Por qué está la pelvis renal normal? Porque es una ruptura parcial del uréter, donde observan ustedes la salida del contraste, pero también observan ustedes el contraste en el parte distal del uréter. Entonces se observa, quiere decir que es parcial. Parte del contraste se extravasa y parte del contraste pasa hacia la vejiga. Entonces, pero tenemos nosotros a toda paciente que tiene esos síntomas, dolor costilumbar, náuseas, vómitos, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. Entonces, ¿con qué hacemos el diagnóstico diferencial nosotros? Con obstrucción intestinal y peritonitis. No es tan frecuente esto, pero algunos pacientes que son sometidos a histerectomía pueden presentar obstrucción intestinal o pueden presentar peritonitis. Entonces, y esto se presenta con fiebre, abdomen agudo. O sea, cuando uno examina el abdomen, va a encontrar resistencia o signo de rebote positivo. Va a haber náuseas y vómitos, pero ¿qué hace la diferencia? Que cuando hacemos la urografía excretora es normal. Entonces eso nos descarta a nosotros la obstrucción intestinal. Infección de la herida operatoria, ya eso no es tan cercano al día quirúrgico. O sea, eso por lo menos 3 o 4 días después va a haber una infección de la herida operatoria. Entonces va a haber fiebre, va a haber hilio, hipersensibilidad localizada. Y con la pielonefritis aguda, la ultrasonografía es normal y la urografía no hay obstrucción. Ahí están viendo ustedes las complicaciones, es estrechez del uréter. Muchas veces todos los uréteres se llega a restablecer la continuidad del uréter, pero se estrecha.
Entonces eso se llama estenosis ureteral, que puede ser total o puede ser parcial, como en el caso de la figura, en la cual hay pasaje de la sustancia de contraste hacia la vejiga. Puede haber hidronefrosis, de ahí que es importante que a toda paciente que se le va a hacer sometida a histerectomía, sobre todo a aquellas pacientes que tienen fibromiomas bastante grandes, entonces a esos hay que hacerle ultrasonografía para ver si hay hidronefrosis previa. Una vez que al día siguiente o 2 días después la paciente puede presentar extravasación de la sustancia de contraste y se va a formar los famosos urinomas retroperitoneal. O también puede haber complicaciones de tipo pielonefritis, un proceso infeccioso de la pelvis renal. Entonces, el manejo de las lesiones ureterales es de acuerdo a la localización de la lesión del uréter. Si nosotros tenemos lesiones ureterales inferiores, o sea, cerca a la vejiga, podemos hacer un reimplante en la vejiga, sacar el uréter, o sea, el uréter proximal, lo reimplantamos en otra porción de la vejiga, no en el mismo lugar donde se encontraba. O también podemos hacer lo que se llama vejiga zoica. Jalamos la vejiga, la fijamos en el psoas y eso nos permite a nosotros reimplantar el uréter. También se puede hacer ureterostomía primaria, o sea, si logramos identificar o localizar tanto el cabo proximal como el cabo distal, podemos hacer una anastomosis término-terminal, llamada también ureterostomía primaria. O si no nos alcanza el uréter, podemos nosotros llevar ese uréter lesionado hacia el otro lado y reimplantarlo en el uréter sano. A eso se llama transureterostomía. Las lesiones del uréter medio se puede hacer transureterostomía o también ureterostomía primaria. Y lesiones del uréter superior, esto sí es más complicado. Si no podemos hacer transureterostomía primaria, se puede hacer un autotrasplante renal. O sea, se lleva el riñón a la fosa ilíaca y los vasos sanguíneos se anastomosan con los vasos ilíacos. Entonces, como si fuera un trasplante renal. O en alguno de los casos se puede hacer reemplazo del uréter con intestino. Cuando hay una ruptura parcial, como el caso que nosotros hemos visto en la figura, se puede colocar un catéter. Si logra pasar el catéter, ya eso es el tratamiento definitivo. Posteriormente se retirará el catéter después de un mes. Aquí están viendo ustedes cómo es el tratamiento o cómo se trata el uréter. Están viendo que se hace una incisión en flap en el uréter localizado y luego se hace otra incisión en flap en el uréter, en la parte distal del uréter lesionado, y luego se hace una incisión en la parte media. En uno de ellos hacia la cara anterior y el otro hacia la cara posterior para ampliar la boca anastomótica. Y ahí están viendo en la parte inferior que ya se han anastomosado los dos y hay una ampliación de la boca anastomótica, porque si no lo hacemos así, las estrecheces del uréter son bastante frecuentes. Complicaciones de la ureteroanastomosis, tenemos la fístula y el absceso. Si son agudas y no han sido bien suturadas estas estructuras, puede haber fístulas, o sea que siga saliendo orina por ese lugar, o estas fístulas, estos urinomas
se pueden infectar y dar lugar a abscesos. Y entre las crónicas, la estenosis, si es que no se hace la técnica adecuada. Lesiones de la vejiga. Entonces, la vejiga representa solamente el 2% de los traumatismos abdominales que requieren cirugía. De ellos, el 67 al 86% son cerrados y el 14 al 33% son penetrantes. Cuando nosotros tenemos rotura intra y extraperitoneal, puede ocurrir hasta en un 20% de los casos. La ruptura simultánea de la vejiga y la uretra ocurre en 10 a 29% de los casos. Más del 85% de las lesiones vesicales ocurren con lesiones múltiples abdominales, o sea, la vejiga no es el único órgano que se rompe cuando uno tiene un traumatismo abdominal. Lo primero que se rompe son los órganos abdominales. Entonces, si la vejiga, ¿en qué caso se rompe? Cuando está llena. Entonces, cuando está vacía, no hay problema con el traumatismo abdominal que puede ocasionar lesión en la vejiga. Más del 30%, si ustedes tienen un paciente que llega con fracturas pélvicas, hay que pensar que este paciente puede tener una lesión vesical, hasta en un 14% en niños y hasta 30% en adultos. La lesión de la vejiga por traumatismo, el 70 al 97% hay una fractura de pelvis concomitante. O sea, cuando ustedes tengan un paciente que llega a la consulta después de un accidente de tránsito generalmente y tiene fractura de pelvis, inmediatamente piensen ustedes que este paciente es portador de una ruptura de vejiga. Entonces, la etiología, el traumatismo es la causa más frecuente de ruptura de la vejiga, hasta en un 90%. Pero también hay trauma iatrogénico, o sea, sobre todo aquellas pacientes que han sido sometidas a cirugías abdominales infraumbilicales. Dentro de estas cirugías abdominales infraumbilicales está la cirugía abdominalopélvica, que representa el 85% de los casos. Las más frecuentes son las ginecológicas, hasta un 65%. También las urológicas son causas de ruptura de la vejiga, hasta un 39%. De cirugía general, 26%. Laparoscópica, un 6%. Pero ahora las laparoscópicas han aumentado porque también los casos de cirugía laparoscópica cada vez es mayor. Entonces, factores de riesgo. Esta es la combinación perfecta para la ruptura de la vejiga. Ingesta de alcohol y manejar en estado de ebriedad. Entonces, aquí es más fácil que se rompa una vejiga porque esta vejiga va a estar constantemente llena, porque el alcohol produce aumento de diuresis. Por lo tanto, el paciente que maneja en estado de ebriedad tiene más probabilidades de romperse su vejiga porque esa vejiga va a estar siempre ocupada por orina. Pero también hay que tener en cuenta que las técnicas de cirugía de incontinencia, si una mujer ha sido sometida a cirugía de incontinencia urinaria, las posibilidades se incrementan 4 veces de la ruptura de vejiga. Entonces, la lesión, hay una lesión grado 1. ¿Qué vamos a encontrar en la lesión grado 1? Hematoma intramural o laceración parcial de la pared. O sea, laceración sin romperse las 3 capas. Grado 2, laceración de la pared vesical menor de 2 centímetros, pero extraperitoneal. Grado 3, laceración extraperitoneal mayor de 2 centímetros o intraperitoneal menor de 2 centímetros. Lesión grado 4, laceración intraperitoneal mayor de 2 centímetros.
Y grado 5, lesión intra o extraperitoneal con extensión al cuello o al orificio de la uretra. La más frecuente como signos es la hematuria, en la cual nosotros vamos a encontrar hematuria hasta en el 82% de los casos. Y dolor abdominal, 62%. Los otros síntomas que pueden presentar los pacientes que vienen con fractura o ruptura de vejiga es imposibilidad de miccionar. O sea, cuando hay una ruptura de la uretra, ya el paciente no puede miccionar. Hematoma en la región suprapúbica, o sea, cuando uno examina va a encontrar la zona donde ha recibido el golpe el paciente. Y ahí generalmente se forma un hematoma. Puede haber distensión abdominal o también puede haber hematoma en la región periescrotal. La presencia de hematuria macroscópica indica un traumatismo urológico. Una ruptura de vejiga se correlaciona estrechamente con la combinación de fractura pélvica. O sea, cuando ustedes les llegue un paciente que viene con fractura de pelvis, piensen inmediatamente que este paciente es portador de una ruptura de vejiga. Entonces, cuando nosotros tenemos fractura de pelvis y hematuria macroscópica, inmediatamente le indicamos cistografía. Y la cistografía nos va a dar el diagnóstico inmediato de la ruptura de la vejiga. La presencia de sangre en el meato o uretrorragia nos indica que hay una lesión de la uretra concomitantemente. Una orina muy transparente en un paciente traumatizado sin fracturas pélvicas descarta prácticamente lesión de la vía urinaria. El diagnóstico hay que sospechar en todo paciente que viene con fractura pélvica y que tiene imposibilidad de orinar, que viene con globo vesical. Entonces, en esos casos, sospechamos de ruptura de la vejiga, por lo tanto, el examen ideal para el diagnóstico de la ruptura de la vejiga es la cistografía, es el tratamiento o procedimiento estándar, porque el estudio radiológico nos puede dar hasta el 100% de asertividad en cuanto se hace este examen para la identificación de la ruptura de vejiga. Pero hay que tener en cuenta que la orden que nosotros hacemos, tenemos que enviarle que nos hagan placa en vacío, en llenado y post-vaciado. O sea, antes de introducir la sustancia de contraste, se le tiene que tomar una placa. Luego, cuando se está llenando la vejiga, se toma otra placa. Y luego, cuando se ha vaciado, si es que el paciente puede orinar, se le hace post-vaciado en distintas posiciones. Pero si no puede orinar, ya nos indica que hay una ruptura de vejiga porque hay extravasación de la sustancia de contraste. Si hay sospecha de lesión uretral concomitantemente, ya se le hace previamente se le hace una uretrografía. La ruptura intraperitoneal, cuando nosotros introducimos la sustancia de contraste y hay ruptura de la vejiga, porque ustedes saben que la vejiga tiene una capa que va hacia la región del peritoneo y que si se ha roto hacia la cavidad peritoneal, ¿qué es lo que se va a ver en las placas? Dibujo de las asas intestinales, o sea, la sustancia de contraste penetra dentro del peritoneo y dibuja las asas intestinales. Y la ruptura extraperitoneal, fuera de los límites pélvicos, se va a encontrar la sustancia de contraste que está extravasando. Entonces, el diagnóstico se hace mediante cistografía por TAC, por tomografía.
y tiene una sensibilidad hasta del 95% y una especificidad de 100%. Entonces hay que hacer la, la infusión del contraste hasta 350 milímetros, porque esa es la capacidad de una vejiga normal. La urografía intravenosa no la hacemos para hacer el diagnóstico de ruptura de vejiga, porque solamente representa el 15% de lesiones vesicales se pueden detectar mediante este procedimiento. Y la citoscopía tampoco hacemos solamente en casos del trauma iatrogénico, o sea que si la paciente ha sido sometida a histerectomía o a una cesárea y el ginecólogo a la hora de observar, porque casi la mayoría de pacientes que son sometidos a estos procedimientos se le coloca una sonda previa. Pero si después de operar el ginecólogo se da cuenta que hay sangrado en la bolsa colectora, llama al urólogo para que solucione estos problemas. Pero hay que tener en cuenta que este tipo de lesiones, si no son muy complicadas, no son muy complejas, si son pequeñas, se puede, con sondaje simplemente se puede cerrar la vejiga. Un sondaje que se le deja por 8 a 10 días. La ruptura extraperitoneal, o sea, por fuera del contorno del peritoneo, el drenaje, lo más importante es hacer drenaje mediante catéter de sonda de Foley. Solo está indicando la exploración quirúrgica si la ruptura afecta al cuello de la vejiga. Pero si no afecta al cuello de la vejiga, no es necesario hacer o sea, en rupturas extraperitoneales no es necesario hacer una cirugía. Entonces lo que se hace, colocar un drenaje percutáneo o una sonda de Foley en la región suprapúbica. La ruptura intraperitoneal cerrada, cualquier traumatismo penetrante, eso sí requiere tratamiento quirúrgico inmediato porque la orina es tóxica, por lo tanto puede producir una peritonitis química. Entonces, de inmediato, si uno sospecha y confirma mediante la cistografía que hay ruptura de vejiga, ese paciente debe ser sometido inmediatamente a exploración quirúrgica y reparación de la vejiga que está rota, que está fugando la orina hacia la cavidad peritoneal. Entonces también cualquier ruptura intraperitoneal cerrada o cualquier traumatismo penetrante, eso requieren exploración quirúrgica. Traumatismos uretrales. Entonces, ustedes en la uretra masculina generalmente se divide en dos partes. Una uretra anterior y una posterior. En las mujeres no hay problema porque no existe uretra posterior. Y la uretra anterior corresponde a los labios menores. Es una uretra bastante pequeña. Las lesiones uretrales posteriores pueden deberse a accidentes de tráfico, caídas y lesiones por aplastamiento, pero de todas maneras hay lesiones a nivel de la fractura de la pelvis ósea, lo que origina lesiones de la uretra posterior. Los traumatismos cerrados son los más frecuentes, hasta un 90% de las lesiones uretrales. En la fractura de pelvis, la uretra resulta lesionada hasta un 19%. Entonces ahí tenemos la posibilidad, razón de posibilidades de cuando hay fractura de pelvis y la ruptura de la uretra. Por ejemplo, en rama aislada, la posibilidad es 0.6.
En ramas isolaterales, 0,8. De cizañamiento vertical, 3,4. Por caída en horcajadas, 3,9. Por caída en horcajada más lesión sacroiliaca, ya es mayor, 24. Las lesiones anteriores pueden variar de un estiramiento simple. O sea, si yo tengo 100 pacientes con traumatismo uretral, el 25% de ellos, o sea, 25 de ellos tienen una rotura parcial. O sea que no hay extravasación de la sustancia de contraste porque no se han roto las 3 capas. La mucosa, la muscular y la serosa, una de ellas debe estar intacta para que no haya extravasación de la sustancia de contraste. El 25% rupturas parciales. Estiramiento simple quiere decir que se estira la uretra, pero vuelve nuevamente a su posición. Y la separación completa se ve en el 50% de los pacientes. Esta separación puede ser de 1 centímetro o puede ser mayor de 1 centímetro. Pero también hay que tener en cuenta que hay algunas lesiones dobles de la uretra y la vejiga, y esto representa hasta un 20% en los varones, y puede ser intraperitoneal hasta un 30% y extraperitoneal hasta un 78%. Todos este tipo de lesiones no son mortales, por lo tanto, puede con tranquilidad hacer el diagnóstico y luego la reparación, que si es que requiere eso en esos momentos, reparación. Entonces, la clasificación de lesiones uretrales, tenemos contusión, hay sangre en el meato uretral y la uretrografía es normal. El grado 2, lesión por estiramiento, hay elongación de la uretra sin extravasación también de la sustancia de contraste. La ruptura parcial, hay un foco de lesión con visualización del contraste en la vejiga, quiere decir que parte se extravasa y parte penetra dentro de la vejiga. La ruptura completa con foco en la vejiga menor de 2 centímetros de separación, y ruptura completa, o sea, grado 5, hay una ruptura completa mayor de 2 centímetros de separación. Entonces, la etiología de las lesiones uretrales anteriores, tenemos traumatismo cerrado, accidente de tránsito, caídas en horcajadas, patada en el periné, golpe en el periné por manecillas de la bicicleta, por ejemplo, la bicicleta, también a veces las manecillas de la bicicleta en una caída del conductor puede penetrar dentro de la vejiga y romper. Relaciones sexuales por fractura de pene, estimulación transiluminación luminal de la uretra, traumatismo penetrantes, herida de bala, heridas, inciso, punzantes, mordedura de perros. También hemos visto casos de pacientes que han sufrido la lesión o la agresión de un perro y que justamente ha lesionado la uretra. Entonces, amputación del pene también por mano ajena, también se ha visto en esos casos. Lesiones iatrogénicas, instrumental endoscópico, y las sondas también, cuando uno no tiene la capacidad o no ha lubricado bien su uretra y quiere poner una sonda, puede romper esta uretra y va a producir las famosas rupturas de la uretra. Instrumental endoscópico, esto ya es parte de las lesiones que se produce en urología, porque el instrumental endoscópico lo manejamos nosotros los urólogos. Y también las sondas y dilatadores uretrales pueden romper la uretra cuando hay unas estrecheces que son bastante marcados y insistimos en colocar una sonda o pasar un dilatador, podemos hacer
falsas vías, o sea, puede penetrar la sonda, pero por una vía diferente a la normal, porque las estrecheces son tan firmes que no permite que avance a través de la uretra el instrumento. La evaluación inicial, ausencia de sangrado en el meato o de hematoma genital, es muy improbable que exista una lesión urológica y se descarta mediante el sondaje. O sea, si ustedes van y ven el meato uretral, que no hay sangrado o que no hay sangrado en la bolsa colectora, entonces si es que logran colocar una sonda, eso nos descarta prácticamente lesión urológica. Una vez que se hace eso, la anamnesis completa, se realiza evaluaciones físicas de análisis y radiográficas para identificar el tipo de lesión que el paciente presenta en esos momentos. En las lesiones penetrantes hay que tener en cuenta qué tipo de arma es, si arma blanca o arma de fuego. Cuando nosotros sospechamos de que existe una lesión uretral, cuando hay sangre en el meato o hay una uretrorragia. En la mujer, sangre en el introito vaginal. O cuando hay hematuria total. Dolor al orinar o incapacidad de orinar, o sea, cuando hay una separación de la uretra, en esos casos ya el paciente tiene incapacidad de orinar y viene con globo vesical. Y próstata de ubicación alta, si este es un varón y le hacemos un tacto rectal, vamos a encontrar que la próstata no está en su lugar, sino se ha retraído y está mucho más alta. El tratamiento, lo primero que se hace cuando uno recibe un paciente y está sospechando o hace el diagnóstico de lesión uretral, son los cuidados de emergencia. Entonces, en esos cuidados de emergencia, lo que nosotros hacemos es derivación urinaria. Entonces, ya no maltratamos la uretra, no tratamos cuando estamos sospechando de una ruptura de uretra, no tratamos de pasar sonda a través de la uretra, porque la lesión uretral, que puede ser parcial, la podemos volver total y completa, ¿no? Podemos romper la uretra si es que todavía parcialmente, solamente se ha lesionado parcialmente. Por lo tanto, hacemos una derivación urinaria y colocamos una sonda a nivel de la región suprapúbica que se llama sonda por talla vesical. La reparación de la uretra generalmente la retardamos de 3 a 6 meses después ocurría la lesión. Entonces, ¿por qué? Porque si la reparamos de inmediato, muchas veces estos pacientes recidiva la ruptura o se estrecha demasiado. Por eso es que dejamos un tiempo para poder solucionar el problema. Entonces acá tienen ustedes una serie de placas en la cual se ve la ruptura de la uretra y la estrechez de la uretra. En la uretra posterior, se puede hacer realineación endoscópica primaria, pero lo que se hace es uretroplastía abierta. No somos partidarios de hacer una uretroplastía abierta inmediata, que se debe considerarse experimental y rara vez o nunca se utiliza en pacientes sin lesiones rectales o del cuello y la vejiga asociados. O sea, generalmente nosotros hacemos tratamiento diferido y ese tratamiento se llama uretroplastía primaria. Entonces, eso, una reparación de la primaria, no 2 semanas después, sino generalmente lo hacemos después de 3 meses. Es lo más adecuado.
Pues acá están viendo ustedes una serie de lesiones, e incluso cuando les está poniendo la sustancia de contraste, hay una extravasación de la sustancia de contraste en la primera, en la foto del lado superior izquierdo. En cambio, en la foto del lado superior derecho hay lesiones de la uretra, pero es parcial, porque ustedes están viendo ya sustancia de contraste a nivel de la vejiga. Y en las partes inferior, hay lesiones de la uretra, pero también es parcial, porque se observa la vejiga con sustancia de contraste. Lesión de la uretra en mujeres, es raro las lesiones en uretra femeninas, pero si estas se dan, puede ocasionar problemas de incontinencia urinaria. O sea, reparar una uretra femenina es bastante sencillo, porque lo reparamos por vía vaginal, pero el problema está que como no tiene esfínter, se vuelven incontinentes. Las mujeres que tienen lesiones de la uretra generalmente se deben a trabajo de parto prolongado. Entonces la cabeza fetal presiona la uretra y la necrosa. Entonces ahí hay lesiones de la uretra, pero su reparación, como les digo, es bastante sencilla. Se puede hacer tranquilamente, se repara, pero tiende a la recidiva o tiende a la incontinencia. Eso es y hacer, reparar una incontinencia femenina es bastante complejo. Lesiones uretral, ¿cuáles son las complicaciones? En varones puede haber impotencia hasta en un 30% de los casos. Ausencia de eyaculado, 15%. Incontinencia, pueden quedar incontinencias hasta un 4%, pero las estenosis postoperatorias son bastante frecuentes. Hasta un 15% de pacientes que se les repara la uretra quirúrgicamente pueden hacer problemas de estrechez de la uretra. Muy bien, pues jóvenes, hemos revisado traumatismo geniturinario y damos por concluida la clase. ¿Alguna pregunta? Si no hay una pregunta, damos por concluida la clase de hoy día. Muy bien, hasta luego, jóvenes. Muchas gracias, doctor. Ya, gracias también. Hasta luego.